alumbre nuestros ojos, para que veamos la belleza de tu Hijo. Te pedimos, Señor, que tú en esta hora, Señor, te pasees de una forma muy especial, susurrando con tu Espíritu a nuestros corazones, para que salgamos de aquí gozosos porque hemos entendido tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos en este día con nuestra serie de oración, de la oración titulada Señor, enséñanos a orar. Así que si venís conmigo y abrimos la palabra del Señor por Lucas, capítulo 11, versículo del 1 al 13. Hasta ahora hemos abarcado todos estos versículos. No vamos a leer todo el texto, pero sí vamos a hacer un breve recordatorio después de este parón que hemos tenido en esta serie. Lucas, capítulo 11, versículo del 1 al 13. Y ahí el evangelista Lucas nos presenta en los primeros versículos el preámbulo de la clase magistral y grandiosa, la más grande clase que se ha visto acerca de la oración en la historia de la humanidad. ¿Quién la dio? Jesús. Jesús fue a orar a un lugar a ojos de sus discípulos durante un tiempo determinado. Y ellos, al contemplar esa escena de intimidad de Jesús con su Padre, lo mismo incluso al escuchar algo de la conversación de Jesús dirigida a su Padre, se le despertó un nuevo celo, un deseo nuevo de aprender a orar. Querían saber más acerca de la oración, así que le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. ¿Y qué hace el maestro? El maestro no pospone la clase para otro momento, ni para hacerlo en otro lugar, ni siquiera lo aplaza para una audiencia mayor o mejor cualificada. No. Ahora es el mejor momento, allí es el mejor lugar, y sus discípulos los mejores estudiantes para recibir esta lección. ¿Qué lección? El Padre Nuestro. El Padre Nuestro. La oración modelo, la oración viva dirigida a un Dios vivo. Esa oración donde se pone la estructura principal para después ir rellenando, ampliando. La oración del Padre Nuestro es más que una oración, es más que una lección teórica. Es más que una lección académica. Hay mucho más allí. Esa plegaria nos habla primero de lo más importante acerca de la oración. ¿Cuál? ¿Qué es? ¿A quién va dirigida la oración? Eso es lo importante de la oración. Padre nuestro, que estás en los cielos. Y por tanto de ahí se desprende cuál debe ser nuestra actitud a la hora de orar. ¿Recordáis? Comenzamos a orar no diciendo nada, siendo conscientes de que estamos delante de la presencia de Dios. Y estuvimos también exponiendo que esa oración expresa los anhelos más profundos del corazón del creyente. Su nombre, su reino, su voluntad. Pero también hay otras peticiones que pide el creyente, ¿como cuál? Señor, danos todo lo que necesitamos para seguir viviendo. ¿Pero para qué queremos seguir viviendo? Para cumplir con nuestros propósitos cristianos. Queremos seguir viviendo, pero seguir viviendo sin tener una buena relación con Dios no la queremos. Por eso pedimos el perdón de pecados. Y Señor, como no queremos pecar, Señor, si nos puedes librar de la tentación, estupendo. Si no nos la pone en el camino, bien. Pero si no, líbranos del mal, líbranos de caer. En la última semana de esta serie estuvimos abarcando los versículos 5 al 13. Y allí el maestro nos anima a pedir más, ¿recordáis? Hay que pedir más. ¿Por qué? Porque hay más. Pedir más porque hay más. ¿Hay más? Hay más. Y os lo dije la última semana. Hay mucho más de Dios. Hay mucho más de su Espíritu. Hay mucho más de su gloria. Hay mucho más de su poder. Hay mucho más de su presencia. Así que estuve allí animando, seguir pidiendo, porque es lo que el Señor nos enseña. Hay más, pero el camino para recibir más es orar de manera perseverante. ¿Recordáis? De manera perseverante. Seguir pidiendo. Continuar buscando. Persistir llamando. Así que hay que orar de una manera continua, osada, santa, con valentía. Pero no acabáis el sendero creyendo que lo recibiremos. Porque hay una gloriosa promesa.
que si pedimos aquellas cosas que están en el corazón de Dios, y hay una lista infinita de cosas para nosotros, si la pedimos, Dios nos lo dará. Amén. Así que estuvimos allí animando, pusimos ese ejemplo que pone Jesús acerca del amigo importuno. ¿Recordáis? Que pide a su otro amigo. El hijo también que pide a su padre. Así que recordamos el amigo anfitrión que recibe a un amigo viajero, no tiene en su despensa nada, ni siquiera en su casa tiene nada para proveerle a ese amigo. ¿Y qué se le ocurre? Ir a casa de su otro amigo para pedirle, ¿qué? 3 panes. Así que él sabe que es medianoche. Él sabe que a esas horas el amigo vamos a ver cómo se lo toma. Pero es más, es que el amigo está durmiendo con sus hijos en esa misma habitación. ¿Pero qué hace él? Va y busca a casa del amigo y pide. Y el amigo no quiere abrirle. Y busca. Y el amigo no quiere abrirle. Y llama hasta que el amigo le da. Hasta que el amigo le da. Así que estuvimos poniendo esa ilustración que Jesús nos enseña. También recordáis ese niño que su estómago le manda una señal a su cerebro de que lo llene y no tiene en su poder nada para alimentarse, ni cómo conseguirlo por sus propios medios. ¿Qué hace el niño? Pide a su padre. Pide a su padre. ¿Qué pide? Pan, pescado y huevo. ¿Quién pide? ¿Quién recibe? Los que estuvimos hablando. Los que reconocen su necesidad. Los que reconocen su necesidad son los que piden y son los que reciben. Pero también estuvimos diciendo que los que piden y reciben son los que conocen a su Dios. Los que conocen a su Dios. Si el amigo molesto le dio los 3 panes al pesado de su amigo, ¿cuánto más no nos va a dar nuestro gran amigo? Lo que nosotros necesitamos, si entregó a su mismo hijo por nosotros. Si el hijo pide pan, pescado y huevo a su padre, siendo el padre malo, y le da cosas buenas a su hijo, ¿cómo no nos va a dar a nosotros, nuestro Padre bueno, cosas buenas que están diseñadas para nosotros? Yo pienso, hermano, que si tú escuchaste con oídos para oír, si tú escuchaste esta exposición de la palabra, con un corazón como hay que escucharlo, te sentiste retado, animado e impulsado a buscar más del Señor. Si no has escuchado de esta manera, algo falla y algo pasa en tu vida, porque aquí hay una gloriosa promesa que nos motiva a buscar más del Señor. Y lo mismo, después de escuchar esta predicación, invertiste más tiempo en la búsqueda de Dios, te encerraste en tu cámara secreta y pediste, y lo mismo el Señor te concedió cosas. Lo mismo estuviste pidiendo y no recibiste. ¿Qué pasa? Pedid y recibiréis. Lo mismo empezaste a pedir y ya no estás pidiendo como pedías. ¿Qué pasa? ¿Por qué no recibimos lo que pedimos? Esto es lo que quiero abarcar en este día. Esta pregunta queremos responder. ¿Por qué no recibimos lo que pedimos? Con la ayuda de Dios vamos a ver algunos obstáculos que se presentan en el sendero de la oración que van a dar una respuesta bíblica a dicha pregunta. Hoy vamos a exponer algunos, que quería ponerlo todo hoy, pero te pones ahí a preparar y no hay manera. Así que vamos a ver hoy algunos obstáculos y si Dios nos permite, la semana que podamos estar aquí, expondremos lo siguiente. Amén. El primer obstáculo que voy a citar es el mayor estorbo a la hora de pedir. El mayor estorbo a la hora de pedir. ¿Qué es, Isaías? No conocer a Dios. No conocer a Dios. Y no me estoy refiriendo a un conocimiento simplemente intelectual, académico y teórico de la persona de Dios. Tiene que ver con algo más profundo, algo más íntimo, algo más personal. Quiero decir, no conocer a Dios es no poseer una relación personal
con Dios por medio de Jesús. Cuando comenzamos a analizar, recordáis la oración del Padre Nuestro, nos hicimos esta pregunta. ¿Cómo puede tanta cantidad de personas en el mundo hacer esta oración? Pidiendo cosas como que el nombre de Dios sea conocido como santo, que su reino venga, que se haga su voluntad, y el mundo y ellos mismos que piden están como están. ¿Cómo están? En un inmenso valle de oscuridad y tinieblas. ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué no reciben lo que piden? Es obvio. Es obvio que la mayoría no saben ni lo que piden. No saben las implicaciones que tiene pedir estas cosas. Pero hay también una ignorancia acerca de la persona a la cual se están dirigiendo. Por un lado, Jesús nos habla de ese niño que pide pan, huevo y pescado a su padre. Ese niño no se equivoca de padre. Ese niño no pide el pan y el huevo y el pescado a otro padre de otro niño. No, ese niño sabe quién es su padre, tiene una relación diaria con él, lo conoce tanto que está confiado que no le dará una piedra, ni una serpiente, ni un escorpión. Le dará pan, huevo y pescado. Lo conoce. Por otro lado tenemos al amigo que recibe a su amigo viajero. Y viendo que no tiene nada para proveerle, va en busca de otro amigo a medianoche. Este no va en busca de un extraño, ¿sí o no? Él va en busca de su amigo a medianoche. Él no sube la colina de la aldea donde está allí su amigo y cuando está allí se pregunta y dice, anda, ¿dónde vive mi amigo? ¿Qué se me ha pasado? No sé, le voy a preguntar a otra persona que esté allí a medianoche a ver si la encuentro y le pregunto, a ver, ¿dónde está fulanito? Eso no hace el amigo. El amigo sabe dónde vive el amigo. El amigo tiene una relación con el amigo. El amigo ha estado en la casa del amigo. Seguramente conoce a sus hijos. Ha disfrutado de tiempos de compañía en ese hogar y en esa casa. Así que él sabe dónde tiene que ir a buscar al amigo. ¿Por qué? Porque lo conoce. El niño conoce a su padre, el amigo conoce a su amigo. La gente tiene una gran ignorancia acerca de quién es Dios. ¿Por qué piden y no reciben? Porque la mayoría piden a ese Dios que está ahí arriba y no se dan cuenta que están pidiendo a un extraño, no a un amigo, ni tampoco a un padre en el sentido filial. Las Escrituras nos enseñan claramente que solo aquellos que han reconocido que son pecadores, que se han arrepentido de sus pecados y puesto su confianza en Jesús y en la obra de redención que Él ha hecho a su favor, solo eso tiene la potestad de ser llamado hijos de Dios. Hijos de Dios. Hay mucha ignorancia acerca de esto, pero uno puede decir, ¿entonces Dios es indiferente a esas oraciones? ¿Pasa de las oraciones de la gente impía? Pero el asunto es más grave. El asunto es más grave. Mira, ¿cómo se atreve un pecador a presentarse delante de un Dios santo sin un mediador? Esto es una desfachatez, es una presunción, es una locura, es una temeridad. Mira, es como pedirle al Dios santo que no conocen ni obedecen cosas para seguir desobedeciéndole. Lo vuelvo a repetir. Es como pedirle al Dios santo que no conocen ni obedecen cosas para seguir desobedeciéndole. Es como pedirle a Dios los materiales para crear una bomba con la cual piensan atentar contra ese Dios. Dios, dame sanidad. Dame sanidad. ¿Para qué? ¿Para qué quiere que restaure la sanidad? ¿Para que tú sigas viviendo una vida impía? Dios, dame un mejor trabajo. ¿Para qué? ¿Para hacerte más arrogante y aspirar a ser como Dios? Dios, dame hijo. ¿Para qué? ¿Para ser una generación apartada de la ley de Dios? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿Dios no contesta la oración de los impíos? No. No atiende a sus oraciones. Las Escrituras lo afirman en muchos lugares. Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley,
su oración también es abominable. Lo que está diciendo es que la oración del desobediente o rebelde es una abominación para el Señor. Es desagradable o repulsiva. El Salmo 109, versículo 7, nos dice que las oraciones de los malvados deben considerarse como pecado. Proverbios 15, 29, el Señor está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. En Jeremías, capítulo 14, versículo del 11 al 12, dice, y el Señor me dijo, no ruegues por el bienestar de este pueblo. Cuando ayunen, no escucharé su clamor. Cuando ofrezcan holocausto y ofrenda de cereal, no los aceptaré, sino que con espada, con hambre y con pestilencia los destruiré. ¿Cuál es el problema? La respuesta la hallamos en Isaías 59, versículos del 1 al 2. He aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros. El pecado aleja al hombre de Dios. Dios conoce todas las oraciones porque Él es omnisciente, pero esas palabras que ha dicho el impío, el no creyente, no tienen efecto realmente para cambiar las cosas. Incluso aunque ese hombre recibiera lo que pidió, por ejemplo una sanidad, realmente sus palabras dirigidas al cielo no han sido el instrumento que ha movido el corazón de Dios. Simplemente es que ha coincidido los designios y propósitos de Dios con lo que Él ha dicho en voz alta. O incluso Dios ha usado las oraciones de los creyentes para que contesten acerca de su sanidad o de cualquier otra petición. Pero esas oraciones no tienen efecto, no son instrumentos usados por Dios. Dios desprecia esas oraciones de aquellos que realmente no se han arrepentido. En Juan capítulo 9 aparece la historia, si recordáis, de un hombre que era ciego de nacimiento, y ahí estaban los discípulos, ¿quién pecó, este o este? Y él, para que la gloria de Dios sea manifestada, ni aquel, ni su padre, ni este, y Dios le da la vista. ¿Recordáis? Las autoridades judías empiezan a interrogar a ese hombre, ¿quién te ha sanado? Jesús. Y no lo creen, las autoridades judías no creen. Y llaman a los padres y le preguntan, mira, este niño que es vuestro, ¿era ciego de nacimiento? Que sí, pero ¿quién lo ha sanado? Dice, pregúntale a él, que ya es mayorcito. Así que vuelven de nuevo y las autoridades judías empiezan a interrogar de nuevo a ese muchacho. ¿Quién te ha sanado? Ya os lo he dicho y no queréis creer. ¿Qué le estaba pasando a las autoridades? A esos fariseos. Dice, ¿cómo Dios va a escuchar a un hombre pecador como Jesús? Y entonces este hombre le dice, sabemos, este hombre que había sido sanado, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Así que Dios no atiende a la oración de los pecadores no arrepentidos. Ahora bien, hay una oración que atiende Dios de los pecadores, la oración de arrepentimiento. La oración de arrepentimiento. Había un rey muy malvado en Israel que se llamaba Acab. Era muy malo. Cuando escuchó el juicio divino sobre él, se arrepintió. Y Dios pospuso ese juicio para la generación que le seguía. ¿Recordáis a los ninivitas? Cuando Jonás predicó, ¿qué pasó? Los ninivitas se arrepintieron a la predicación de Jonás y Dios derramó misericordia. Así que, querida alma, que estás aquí, ¿por qué pide y no recibe? Quiero decirte que el primer gran obstáculo es no conocer a Dios. Lo mismo tienes una mera religiosidad, pero sigues sumergido en el fango del pecado. No conoces a Dios, no tienes una relación con Él, pides a un padre que no es tu padre y a un amigo que realmente es tu enemigo. Así que esta puede ser la razón por la cual Dios no contesta tus oraciones. Pasemos al segundo obstáculo. Lo mismo, te estás diciendo, a ver, yo soy hijo de Dios,
conozco a mi Padre. Y yo vengo delante de Él por mi suficiente mediador, que es Cristo Jesús. ¿Qué pasa con mis oraciones? ¿Dios las contesta? Depende. Depende. Hay cosas que pueden estorbar las oraciones del creyente. Hay cosas que pueden estorbar las oraciones del creyente. Y a partir de aquí, todos los obstáculos que vamos a estar viendo en esta semana y la semana que podamos compartir de nuevo, va a ser los obstáculos que se interponen en las oraciones de los verdaderos creyentes. Lo primero es, ¿cuál es el primer obstáculo ahora en la vida del creyente? Lo mismo, el pecado. El pecado. Pero bueno, pecado hay siempre en nosotros, sí, pero estar instalado en el pecado es lo malo, ese es el problema. Ese es el problema. Dice el salmista, si queréis venir conmigo al Salmo 66, versículo 18. ¿Lo tenéis? Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si yo hubiera abrigado en mi corazón maldad, el Señor no me habría escuchado. La palabra abrigar en su terminología hebrea significa ver. Lo que el salmista nos está diciendo que si él mira en su vida y ve el pecado y lo fomenta, sus oraciones serían inefectivas, como palabras al viento. Si somos hijos de Dios, ¿por qué no recibimos lo que pedimos? Lo mismo es porque estamos instalados en el pecado. Lo sabemos, pero no hacemos caso. Lo vemos, pero lo excusamos. Lo tenemos delante de nosotros, pero hemos dejado de luchar contra eso. Lo vemos, pero lo fomentamos. Solo sentimos remordimiento, pero no expresamos un verdadero arrepentimiento. Y esto, si persiste en el tiempo, va evidenciando cada vez más que no somos hijos del Padre que decimos ser, ni somos amigos del amigo que decimos tener. ¿Me vais entendiendo? Dice un autor, si existe algo peor que no orar, es orar de una manera indigna. Hay algo peor que no orar, orar de una manera indigna. Y hermano, aunque todo es pecado, aunque todo es pecado contra Dios, muchas veces hay pecados que atentamos en nuestra vida conyugal, en nuestra vida marital, en nuestro matrimonio. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 7, dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas, con las esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La palabra griega traducida como estorbo es ekepto, que significa cortar. Nos suele suceder, ¿verdad? Cuando estamos hablando con alguien, viene una tercera y nos interrumpe y corta la conversación. Asimismo sucede cuando el esposo tiene discordia con su mujer, cuando no la trata con delicadeza y el amor que debería. Su pecado corta sus oraciones. Dios no atiende a sus palabras. Y no me cabe la menor duda que esto tiene aplicación también al contrario. Cuando la mujer no respeta a su marido ni lo considera con la estima que lo debería considerar a los ojos de Dios. Las oraciones llegan como estorbo, no traspasan el techo. Esto hace eco de la advertencia inicial. Si yo en mi corazón hubiera abrigado maldad, Dios no me habría escuchado. Y no solo hay estorbo al albergar nosotros pecados en nuestro corazón contra Dios ni contra nuestro cónyuge, también contra nuestro hermano. ¿Recordáis Mateo 5, versículo 23 al 24? Pero mira, si tú vas a presentar ofrenda allí al altar y te acuerdas que tiene algo contra tu hermano, que tu hermano tiene algo contra ti, ve
arregla las cosas con tu hermano y después ven y presenta ofrenda a Dios. Jesús enseña que cuando hay disputas no resueltas en nuestra vida con nuestros hermanos, nuestra adoración no es atendida. Es más, es una adoración abominable, engañosa, hipócrita. Tú te imaginas por un momento que te sientas en la mesa de la comunión con Dios y ahí estás, tú con Dios en esa mesa de comunión, pero tú nunca te sientas solo. ¿Por qué? Porque Dios tiene más hijos, tú tienes hermanos, así que en esa mesa están los hijos de Dios y los hermanos tuyos. Y te imaginas en la mesa de comunión, en la mesa de amistad, en la mesa de la reconciliación, en la mesa de la unidad, y el que está al lado tuya es tu hermano con el cual tú tienes pleito, tú tienes conflicto y tú tienes realmente una relación que es insana. Pues ¿sabéis qué? Así de veces pasan en las iglesias, que venimos a alabar y a adorar y a cantar y a orar teniendo disputas con nuestros hermanos o con nuestros cónyuges o con otras personas cuando no hemos podido nosotros, cuando no hemos puesto medios para que tengamos la paz con ellos. Así. Esto es una temeridad. Esto es una hipocresía. Hermanos, tenemos que temblar delante de la presencia del Señor. Nos tenemos que tomar muy en serio estas cosas. Antes de presentar ofrendas, antes de sentarte allí a disfrutar del banquete de Dios por medio de la oración, de la adoración, pon tu parte para arreglar las cosas con tu hermano. Sé que este pasaje no habla concretamente de la oración, pero este principio de solucionar las cosas con nuestros semejantes es constante en las Escrituras. Queridos, si somos hijos de Dios, eso no requiere que Dios va a contestar todas nuestras oraciones. Ser hijo de Dios no garantiza que Dios va a contestar nuestras oraciones. Hay condiciones. Si albergamos pecado, si tratamos con deslealtad y dureza a nuestro cónyuge o tenemos cuentas pendientes con nuestro prójimo, cortarán nuestras palabras, harán que nuestras oraciones sean vanas, que el cielo se cierre. Que no se nos ocurra venir así delante del Señor. Amén. Que vayamos de puntilla delante de la presencia del Señor. Por eso tenemos que, con diligencia, mirar y examinar y pedirle al Espíritu que examine nuestro corazón. Que examine nuestro corazón. Amén. Vamos ya al tercer obstáculo. El tercer obstáculo se titula pedir como no conviene. Y dentro de eso vamos a ver tres cosas. Bien, soy hijo de Dios. Miro hacia arriba, miro hacia mi corazón y digo, el Espíritu no me da testimonio de que estoy mal, de que estoy endurecido, no estoy instalado en el pecado. Estupendo, correcto. No soy perfecto, pero sigo a la meta. Muy bien, miro a mi hogar, miro a mi esposa, miro a mis hijos. Sí, no soy perfecto, no somos perfectos, pero el perdón de Dios nos sostiene. No hay fisura, no hay grieta, no hay instalados ahí dureza en nuestro corazón con nuestro cónyuge. Tenemos que cambiar, sí, pero estamos pidiendo al Señor. Miramos al lado a nuestros hermanos, tampoco, estamos bien. Seguimos pidiendo y ahora decimos, ¿y por qué no recibimos? Está todo solucionado, ¿por qué no recibimos? ¿Qué pasa ahora? Jesús nos está diciendo que sigamos pidiendo, que continuemos buscando, que sigamos persistiendo. Orar continuamente. Y muchos lo hacen. Y piden cosas y muchas cosas. ¿Y qué pasa? El dilema aquí no es si piden, es qué piden. Que muchas veces pedimos cosas fuera de la voluntad de Dios, es lo que estoy diciendo. Y por eso no recibimos. ¿Qué pasaría al niño de esta historia que presenta a Jesús? ¿Qué le pasaría si le pide al padre una botella de alcohol? O si le pide al padre la llave para conducir, iba a decir el coche, ¿no? El burro, ¿no? El tiempo. ¿Se lo va a dar? ¿Qué pasaría si el amigo va a buscar a casa del amigo y en vez de pedirle 3 panes le dice, mira, amigo, en vez de 3 panes necesito tu casa, porque mi amigo, que sí que tiene fama de ocupa, la necesita? ¿Qué le va a decir el amigo? Tú estás loco,
Muchas veces venimos al Señor pidiendo cosas que están totalmente fuera de su voluntad. Jesús nos dice que pidamos cosas buenas que sean conformes a su voluntad. Pero esa etiqueta de buenas cosas la pone Dios, no nosotros. ¿Entendéis? Él es el que garantiza que esas cosas sean buenas. Hay creyentes que dicen que Dios ha contestado sus oraciones al darle un esposo, aunque no sean creyentes, el esposo. Dios no te lo ha dado. Otra cosa es que Dios haya permitido que tú hayas quebrantado su ley. Y Dios ya hará allí juicio, te disciplinará. Pedir cosas fuera de la voluntad de Dios garantizan que las oraciones serán ineficaces. Incluso hasta supuestas cosas buenas o cosas buenas. Imagínate que todos nos ponemos de acuerdo, todos los cristianos nos ponemos de acuerdo y decimos, Señor, que no haya guerra en el mundo, que no haya pobres en el mundo. Está bien, una buena petición. Pero eso no va a suceder hasta que Cristo venga. ¿Me vais entendiendo? Podemos orar por la supuesta o posible guerra que va a haber en Ucrania o Rusia y el Señor puede tener eso. Pero quitar todas las guerras, ni todos los pobres, no. Dios no va a hacer eso. Dios lo hará cuando Él vuelva. Así que necesitamos saber cuáles son las cosas conforme a la voluntad de Dios. Si no, nuestras oraciones serán un estorbo. En este punto debemos aclarar que hay ciertas cosas que son claramente conforme a la voluntad de Dios y otras no lo son. Así como el blanco se diferencia totalmente del negro. Hay cosas muy claras. Hay otras, como he dicho en alguna otra ocasión, que son áreas grises, que no sabemos que sí o que no. Hay peticiones que dos mismos cristianos pueden hacer y Dios le puede conceder a uno esa petición y a otro no. ¿Recordáis el apóstol Pablo? El apóstol Pablo me sirve mucho de testimonio para mi vida también. Él suele llamar a lo que él padecía aguijón en la carne. Un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. ¿Qué era eso exactamente, ese aguijón? No lo sabemos. Se han dicho muchas cosas, una enfermedad crónica, inflexibles oponentes, tentación incesante, incluso la inhabilidad para hablar. Lo que sí es más probable que fuera algo físico, algo que padecía físicamente. Pablo, el apóstol enviado a los gentiles, estaba limitado, era débil. Ese aguijón, me imagino, que lo llevaría a la frustración en su vida personal. A veces lo desanimaría, lo mismo le hacía sentir que su ritmo ministerial no era el adecuado. Él mismo llegaría a pensar que sin ese aguijón alcanzaría a más personas o serviría con más diligencia y más vigor al Señor. Y dice la palabra que él oró 3 veces a Dios, diciendo, quítame esto, quítame esto, quítame esto. Y Dios le contestó, bástate mi gracia, suficiente, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo sabe que Dios es poderoso para quitar este aguijón, pero Dios tiene propósitos mayores con ese aguijón que ha permitido que el apóstol pase. Pablo oraba lo que deseaba, ser librado de esa debilidad, pero no era la voluntad de Dios. Así que en cierto sentido, Dios no contesta la oración tal cual está pidiendo el apóstol. Pero en otro sentido, Dios sí está respondiendo la oración de Pablo, permitiéndole tener algo que va a hacer que lo glorifique mucho mejor. ¿Qué era? La suficiente gracia de Dios para soportar lo que él tenía. ¿Para qué? Para humillarlo y para que el poder de Dios reposara sobre él. Hemos visto el caso del apóstol Pablo, pero ahora te voy a poner otro caso. El otro caso es un hombre llamado A.B. Simpson. Él tenía mediana edad, su salud era muy quebrantada, estaba profundamente abatido y listo para dejar el ministerio. ¿Digo yo que se sentiría con frustración o no? Desánimo. Seguramente pediría como el apóstol Pablo, quítame esto, Señor, sáname. Y un día escuchó un himno espiritual africano que decía,
nada es demasiado duro para Jesús. Ningún hombre puede trabajar como Él. Cuando Él escuchó este himno, se clavó como una flecha estas palabras, creyendo que Dios era todopoderoso y empezó a tener fe, esperanza y vida. Después de escuchar este himno, se fue a un retiro personal Él con Dios y oró, y oró, y oró. Cuando Él se levantó, sano por completo. Después de esto, fundó una de las mayores agencias misioneras en el mundo. Durante 35 años después de su encuentro con Dios, trabajó prodigiosamente al servicio de Cristo. ¿Te das cuenta? Aquí tenemos dos hombres, dos siervos de Dios, con situaciones muy parecidas y con la misma petición, sanidad o ser librado de esa debilidad. Dios le concede a uno sanidad completa y a otro la gracia para poder soportar esa sanidad, ese aguijón. El ejemplo de Pablo nos dice que se puede estar orando por buenas cosas, pero erradamente. Se puede orar, pero erradamente. ¿Eso es pecado? No, no. Es más, debemos orar a Dios expresando con sinceridad el deseo de nuestro corazón y reconociendo que Dios tiene el poder, ya sea para sanar, para cambiar mi situación económica, para proveerme de un nuevo trabajo o para cambiar a mi esposo incrédulo que me hace la vida mucho más difícil. Dios tiene el poder de hacerlo y tenemos que expresar con sinceridad lo que hay en nuestro corazón. Y mi hermano, si Dios nos responde exactamente a eso, es porque Dios tiene mejores propósitos, dejándote a ese hombre a tu lado, dejando tu situación económica y dejándote así medio enfermo, porque Dios se va a glorificar. Amén. Así que ora, hermano, ora, ora y ora. Ora conforme a la voluntad de Dios. En el área grises, ora con lo que hay en tu corazón, mientras el Señor no conteste otra o no te dé respuesta a esa oración. ¿Por qué pedimos por qué pedimos y no recibimos? Porque pedimos fuera de la voluntad de Dios o de una forma errada en las áreas grises. Y tercero, dentro de este último punto, hay una forma más de pedir como no conviene. Santiago tiene algo que decirnos. Santiago capítulo 4, versículo 3. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pedir para gastar en nuestros propios deleites. Deleites que nos apartan realmente del verdadero deleite que se encuentra en Cristo. Hermano, pedimos Netflix. Netflix que nos llevará a cambiar el gozo de Dios por una serie en la plataforma. Está diciendo, no es exagerado, Isaías. A ver, ¿qué cristiano pide Netflix? Lo mismo no pedimos Netflix, pero pedimos una mejor situación económica, con el deseo no de contribuir a la obra de Dios, sino con el deseo de tener un nivel mejor económico, poder viajar más, ir a más restaurantes y, ¿por qué no?, poner Netflix también. En nuestro corazón, ¿eh? ¿Quién pide Netflix? Pero sí pedimos otras cosas para tener Netflix. Y hermano, no me interpretéis mal, no estoy diciendo que Netflix sea malo. O lo mismo sí. Examina qué es lo que hay en tu corazón y qué es lo que ofrecen todas estas cosas. El problema aquí va más allá de las cosas que pedimos. Concretamente tiene que ver con la intención con la cual pedimos esas cosas. ¿Me vas entendiendo? ¿Qué es lo que te mueve a pedir esas cosas? Pedimos como no conviene, porque pedimos para gastar en nuestros deleites, para nuestros propios deseos egoístas. Hechos capítulo 8 se nos habla de un hombre llamado Simón, ¿recordáis? Ejercía la magia en Samaria. La gente lo admiraba, lo miraban, se hacía pasar por un grande, dice la Escritura. Y él, por medio de sus artes mágicas, engañaba a las personas diciendo, este es el gran poder de Dios. Pero todo se le estropeó cuando apareció Felipe el evangelista con el verdadero poder de Dios.
Allí está Felipe, llega a Samaria, empieza a predicar el Evangelio y mientras es predicado el Evangelio hay demostraciones del poder del Espíritu, señales, prodigios, milagros. La gente empieza a apartar la mirada de ese Simón y empiezan a mirar a Felipe, no para mirar a Felipe, sino para mirar al Dios de Felipe. Y parece que hasta el mismo Simón cree. Parece. Después de lo que estaba sucediendo allí, escucharon en Jerusalén lo que estaba pasando en Samaria, así que Juan y Pedro subieron a Samaria a visitar a esas personas que estaban allí. Así que aquellas personas que habían creído, que habían sido bautizados, ellos impusieron las manos, Pedro y Juan, y recibieron el Espíritu Santo. ¡Wow! Cuando vio Simón lo que estaba pasando, dijeron, yo también quiero este poder, ¿cuánto vale? Le dijo a Pedro, ¿cuánto vale? Entonces Pedro le dijo cosas como esta, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Tú no tienes ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. En hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Querido hermano, ¿te das cuenta? Las buenas peticiones no son suficientes. Las intenciones también cuentan. Era malo que Simón dijera, bueno, por el poder, que lo tengan más personas, que haya más personas con esa autoridad apostólica. La intención. Podemos pedir por un ministerio más grande, con el deseo de que nuestro nombre sea levantado y no el de Cristo. La intención. Eso es algo abominable delante de Dios. O podemos pedir por dones con la finalidad de sobresalir sobre los demás. O pertenecer al ministerio de alabanza con la finalidad de que se me reconozca mi talento. Cuidado con lo que pedimos, pero cuidado con lo que hay detrás de lo que pedimos. ¿Cómo nos atrevemos a venir al Dios de gloria para robarle su gloria? Entonces Dios no atiende la oración. Dios ahí no atiende la oración. Vamos a ir concluyendo y vamos a ver algunas aplicaciones. ¿Por qué no recibimos lo que pedimos? En primer lugar, hemos dicho que el gran problema de la oración es no tener, o el gran estorbo de la oración es no tener una relación con el único Dios verdadero por medio de Jesús. La oración es abominable, Dios no la atiende. Pero es más que eso, es una temeridad, como hemos dicho. ¿Cómo te atreves a venir delante de Dios sin un mediador? Eso es algo terrible, porque Dios no tomará al culpable por inocente. Esta es la peor noticia que tú puedes escuchar. Peor que la posible guerra, como hemos dicho, en Ucrania y Rusia, entre Ucrania y Rusia. Peor que una enfermedad terminal. No hay nada peor que estar fuera de la presencia de Dios eternamente. Pero no te voy a ocultar esa verdad. Si no tienes a Cristo, tampoco lo tendrás después. Y no tenerlo a Él es no tener el cielo. Porque cielo es cielo, porque Dios está allí. Y porque Cristo está allí. Esta verdad es la que te puede hacer entender tu bancarrota espiritual, tu necesidad de Dios, la necesidad de un Salvador, porque no puedes salvarte por ti mismo. Estás bajo el poder del pecado, estás bajo el juicio divino. Pero no me quedo ahí. Hay unas buenas noticias, las mejores noticias, la extraordinaria, incomparable noticia de las buenas de salvación que hay en Cristo Jesús. Que Dios fue movido a misericordia y vino a este mundo y se encarnó y tomó cuerpo y vivió una vida perfecta y murió en el lugar de los pecadores y recibió el castigo de los pecados, de todos los pecados de cada uno de esos pecadores. Y al tercer día resucitó, demostrando que la muerte no lo podía retener y que ahora había perdón de pecado para todos aquellos que se arrepientan y crean con todo su corazón.
en Jesús como Salvador y como Señor. Amén. Así que, ¿a qué está esperando? Esa oración sí la contesta el Señor. Arrepiéntete de tus pecados. Ven a Él y Él te concederá la gracia salvadora. ¿Y sabes qué? Entonces, cada vez que vaya a Dios, vas a saber que es tu Padre. No te vas a equivocar de Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da testimonio a tu corazón de que eres hijo de Dios. Entonces el cielo se abrirá y tú podrás pedir cosas conforme a la voluntad de Dios y Él te la dará. Amén. Así que no esperes más. Ven al Señor hoy día de salvación. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees con todo tu corazón? Gloria al Señor. En segundo lugar, hemos visto que el hecho de ser hijo de Dios no garantiza que todas nuestras oraciones sean contestadas. Debemos cuidar nuestra relación horizontal con Dios, nuestras relaciones verticales con nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros padres, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros hermanos. Así que, ¿has visto en este día que hay pecado en ti? Que estás instalado en el pecado. Mira, lo mismo lleva mucho tiempo ahí o poco, pero has dejado de luchar. Lo has guardado allí en el trastero, bajo la alfombra. No lo hagas. ¿Sabéis por qué? Porque Dios sabe que está ahí. Dios sabe que está ahí el pecado. A Dios no se le puede engañar. Delante de Él están abiertas todas las cosas. Así que sácalo de ahí. Confiésale tu pecado al Señor. Y llora tu pecado. Llora por haber pecado contra el bueno, contra aquel que murió por ti en la cruz. ¿Y sabes qué? Ven a Él. No te escondas más. Ven a Él. No te escondas como Adán y Eva. Él lo sabe todo. No se te olvide, que nunca se te olvide, que el diablo no te meta un gol, que aquel que viene con un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, porque hay perdón en Dios. Amén. Un continuo perdón. Pero no escondas tu pecado. Ven a Él. Y entonces Él te rodeará con cánticos de liberación. Amén. Así que ven en este día al Señor. Pides y no recibes. Te pregunto, esposos, ¿cómo es tu relación con tu esposa? ¿Cómo es tu trato con tu esposa? ¿Bien? No, pregúntale a ella. Pregúntale a ella. Esposa, ¿cómo es tu trato con tu esposa? ¿Bien? No, pregúntale a él. Pregúntale a él. Hay muchas cosas que podemos estar albergando en nuestros corazones. Cosas sin solucionar, cosas como matrimonio que las dejamos apartadas porque sabemos que como las pongamos aquí delante, vamos a tener problemas. Pero esas cosas siguen guardadas, siguen sin solucionarse, sigue habiendo resentimiento, hemos aprendido a vivir. Y el cielo está cerrado. Sácalo. Pide perdón. Y no pida perdón general. Pide perdón por aquellas cosas que estás convencido de pecado. Somos muy hábiles a la hora de pedir perdón. Pedimos perdón, pero no detallamos por lo que, ¿sabes por qué? Porque sigue habiendo orgullo en nuestro corazón. Hermano, hay muchos cielos cerrados en las iglesias. Muchos creyentes orando y Dios nos contesta. Porque hay mucho debajo de la alfombra. Como Acán. ¿Recordáis? Escondió el lingote, el manto, Babilón. Todo ahí, ¿no? Saquemos todo, porque tenemos un Dios de gracia. Un Dios que está presto para perdonarnos. Que si nos llama a arrepentirnos es porque Él quiere perdonarnos. Así que, hermano, guarda tu relación con tu esposa o con tu esposo, con tus hijos y con tu hermano. ¿Cómo está? ¿Cómo está tu relación con otros hermanos? Con personas en el trabajo. ¿Has puesto todo de tu parte para estar en paz con ellos? Haz eso. Y entonces después viene a la presencia del Señor. Amén. En tercer lugar, somos hijos de Dios. Ya poseemos relaciones con todos aquellos que no lo permiten. Y ahora pedimos y seguimos sin recibir. Pudiera ser que estamos pidiendo cosas apartadas de la voluntad de Dios.
o cosas para nuestros propios deleites. ¿Qué hacemos entonces? Estudia la palabra. Estudia la palabra porque allí se revela la voluntad de Dios. Pídele al Espíritu Santo que te ilumine cuando estés frente a ella y dile, Señor, ¿qué cosas son conforme a tu voluntad? Ayúdame a orar conforme a tu voluntad. Y entonces oraremos cosas conforme a su voluntad y Dios nos la dará. Amén. Y si estamos pidiendo cosas buenas, pero con corazón egoísta para nosotros, sabéis que las intenciones muchas veces, muchísimas veces, no sabemos que están ahí. Muchas veces muchas motivaciones nuestras están ocultas ante nuestros ojos. ¿Qué tenemos que hacer? De nuevo, la palabra. La palabra, porque la palabra es viva, es eficaz, es una antorcha que alumbra el lugar oscuro y alumbra y penetra en los corazones y entonces expone tus intenciones, tus pensamientos que hay ocultos en tu corazón. Amén. Así que palabra, palabra, palabra. Y si estamos pidiendo cosas buenas, pero no sabemos si Dios nos la quiere conceder, esas cosas grises, sigue orando por aquello que está en tu corazón, que sabe que no está mal delante de la presencia de Dios. Sigue orando, pero de nuevo, coge la palabra, porque Dios habló a Pablo y le dijo, bástate mi gracia. Y lo mismo en tu relación con Dios en oración y la palabra, Dios te da algo, un versículo, una palabra, ¡boom!, que resuelve eso que hay en tu corazón. Amén. Así que Dios va a contestar. Estas peticiones Dios las contesta. Sí o sí de una manera mejor. Muchas veces no es la que tú piensas, pero para Él es lo mejor. Amén. Así que sigue orando. Amado, Dios desea darnos tantas cosas buenas. Muchas cosas buenas. Su corazón es tan amplio, tan ancho, tan generoso. Pero muchas veces las oraciones llegan con estorbo. ¿Sabéis que el diablo tiembla cuando oramos? Lo he dicho otras veces, ¿no? Pero cuando oramos mal no tiembla. El diablo tiembla cuando oramos bien. Y esto es lo que no quiere que escuches el diablo. Estas cosas que estamos poniendo aquí en este día. Porque como seamos un pueblo que ora y que ora bien, ¿sabéis qué va a pasar? Que el cielo se va a abrir. El cielo se va a abrir. Y va a venir lluvia de bendiciones. Y el infierno va a temblar. Va a temblar. Así que sigamos aprendiendo a orar. Oremos y oremos bien. Amén. Y así que el Señor sea glorificado. Señor, te adoramos. Qué bueno eres tú, Señor. Qué buena es tu palabra, Señor. Tu palabra es viva. O tu palabra, Señor, nos corrige, nos anima, nos exhorta, nos alienta, nos fortalece. En medio de ella te conocemos a ti, Señor. Conocemos tu gran corazón, tu amplio corazón. Dios mío, tu paciencia con nosotros. Tu misericordia que son nuevas cada día. Queremos ser un pueblo de oración. Un pueblo que te busca, que busca tu rostro, que cree lo que tú dices, Señor. Oh Espíritu Santo, visítanos de una forma especial. Durante esta semana, sigue, Dios mío, atornillando, Señor, tu palabra en nuestros corazones, para que por medio de tu Espíritu, Señor, podamos llevarla a cabo, Señor. Y ver, Dios mío, Señor, que tú premias a los que te buscan. Te pedimos, Señor, que guarde nuestros corazones de todo estorbo. Queremos honrarte a ti, Señor. Gracias por tu pueblo, Señor. Y si hay alguien que no te conozca, Señor, revélate. Revela tu sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Y aplica, Señor, esos beneficios de la cruz en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén.